y que vamos a estar todo el mes hablando de autismo, porque si algo es importante acá es que no solo el 2 de abril se hable de autismo, sino que podamos acercar la información a todas las personas, porque si bien si hacemos un recuento, a lo mejor somos profesionales de la salud, de qué costo tiene una conferencia, qué costo tiene un simposio, pues la realidad no está en las posibilidades de todas las personas, ¿cierto? Entonces la intención de DIF Jalisco es desde este año poder tener en conjunto con CIFEU un espacio público en donde cualquier persona usuaria de red pueda acudir a estas instalaciones y recibir información, uno, de calidad. Porque también sabemos que por ahí en internet hay mucha información pues que lejos de ayudar desinforma, ¿no? Entonces lo que queremos es acercar esta información, acercar a los ponentes, hacer muestras de todo lo que las personas en el espectro autista también como activistas están realizando para poder tener una sociedad más incluyente y que todos los días se hable de autismo hasta que lo normalicemos de forma tal que ya no lo consideremos ni una enfermedad, ni un trastorno, porque hoy por hoy esta etiqueta sigue pesando en las personas en el espectro y lamentablemente pues tenemos discriminación, ¿no? Entonces nuestra intención es acercar esta información el día de hoy. Voy a platicarles también de las acciones que se están realizando en el estado de Jalisco, desde el DIF Jalisco, para poder brindar más servicios a las personas que presentan esta condición, porque bien lo mencionaba la señora Maya, es un momento, ¿no? Tenemos el centro de Zapopan, tenemos el centro de Guadalajara, también tenemos un esfuerzo en Tlajomulco, por ahí el Salto ya va a tener su centro de autismo. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. Tenemos listas de espera enormes y también mucha población que no se está atendiendo porque los rangos de edad son muy pequeños. Casi todos se centran en la infancia y lo que queremos es generar oportunidad para que estas personas puedan acceder no solo a servicios terapéuticos, sino también tener la oportunidad de incluirse en el mundo laboral, ¿vale? Pues bueno, la invitación está hecha. Me encantaría que pudiéramos no solo en lo presencial estar siguiendo este esfuerzo, sino también en lo virtual. Próximamente les haremos llegar un hipervínculo en donde podrán acceder a todas las conferencias, porque también esta es la intención, que estas conferencias se puedan consultar en lo posterior y que podamos tener esa información de calidad, ¿vale? Pues bueno, sin más preámbulo, les comparto que desde el sistema de Jalisco tengo la fortuna de dirigir la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Y pues bueno, dentro de este cúmulo de usuarios que hay que atender, pues bueno, el espectro autista y la discapacidad intelectual son dos sectores que necesitamos brindar más apoyo. Y esto que no solo sea en zona centro. Lamentablemente, y lo hemos visto desde Zapopan, aquí está Carla que no me deja ver, tenemos muchas familias que tienen que cambiar su domicilio, dejar a sus familias en otros municipios para poder acceder a los servicios terapéuticos, porque la gran mayoría de asociaciones civiles o de centros terapéuticos pues bueno, se encuentran en zona centro. ¿Qué pasa? Pues bueno, que no todas las familias también pueden costear esos movimientos y quienes pueden hacen un esfuerzo enorme para poder recibir esta información y poder recibir el tratamiento que su hijo necesita. Justo identificando esas necesidades, lo que hacemos es pues, identificar también cuál es la población en los municipios que presentan alto grado de discapacidad intelectual como personas en el espectro autista para poder crear más centros donde se puedan brindar servicios de calidad y calidez como se ha hecho desde Zapopan y Guadalajara. Y pues bueno, la fortuna que tenemos ahora es que vamos a tener próximamente un centro, como decía la señora Maye, en Tepatitlán de Morelos, que si bien será un esfuerzo enorme desde construirlo, 80 millones de pesos se van a invertir para la construcción de este espacio, será un espacio pensado para las personas en el espectro autista, es decir, que nos vamos a ajustar a una infraestructura, se está creando justo en base a las necesidades de nuestras personas en espectro autista y discapacidad intelectual, tratando de sumar los esfuerzos que se hacen desde los municipios.
Y pues bueno, este centro lo que busca es que además de atender a las infancias, pues también se puedan atender a personas adultas, incluso mayores. Porque el rango de edad que vamos a atender acá es desde los 3 años hasta los 65. ¿Por qué? Porque esta condición pues no es de la infancia. No tenemos ese diagnóstico de autismo en la niñez, ¿no? Es un diagnóstico que acompaña, es una condición de vida. Y lo que queremos es que todas las personas que tienen este diagnóstico puedan tener una oportunidad para desarrollar habilidades y que la vida diaria pueda ser un poco más fácil. Porque a veces, híjole, nosotros decimos, ¿quién es el inflexible? ¿La persona del espectro autista o nosotros? La persona con discapacidad o nosotros. A veces tenemos reglas, a veces tenemos situaciones cotidianas que la realidad es que lejos de ayudar o ser accesibles, limitan más a las personas. Y no solo hablamos de estos diagnósticos, sino de la población. Entonces lo que queremos es que estas personas puedan tener un espacio en donde no solo serán usuarios del Plan de Morelos, toda el área que circunda este municipio podrán acceder a los servicios y que de esta forma se pueda desarrollar habilidades de la vida diaria. Para poder dar marco a este evento, me gustaría también hablar un poco de qué es autismo, ¿no? Digo, porque de repente está muy de moda y hasta incluso lo usamos con cierta soltura como de, eres autista, pero a veces no sabemos de qué va. La intención de estos espacios es brindar información, como le decía, actualizada, de calidad, para que podamos referirnos de forma correcta a estas condiciones, ¿vale? Pues bueno, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, condición del espectro autista, hablamos de una condición del neurodesarrollo caracterizada por presentar diferentes peculiaridades y dificultades en distintas áreas, como es la comunicación, la socialización, la información sensorial, la creación del proceso de pensamiento. Pues bueno, estas áreas se pueden intervenir desde edades tempranas, siempre y cuando tengamos un diagnóstico. Pasa mucho en el día a día que recibimos falsos positivos, es decir, pequeñitos que más notan que hay un desfase en su desarrollo y pues bueno, se sospecha de autismo porque a lo mejor está muy sonado ahorita en redes, ¿no? Ya sabemos. Pero no siempre hablamos de autismo cuando hay un desfase en el desarrollo. A veces tenemos chicos que tienen un lenguaje mejor menor al que tendrían a su edad y pues bueno, ya se sospecha de inmediato que es autista. Ahora, la invitación es acudir a los profesionales de la salud que se encuentren certificados, que tengan el ojo clínico para poder desarrollar estas evaluaciones de calidad. Porque también tenemos un fenómeno muy peculiar en autismo que a todos le quieren ya llamar autista o espectro autista. Y entonces chicos con a lo mejor un trastorno específico del lenguaje, que su dificultad se centra así en la comunicación, pues bueno, no tiene otras características que lo puedan incorporar en el espectro autista. Y pues bueno, ¿qué pasa? Que a veces se les dan diagnósticos falsos positivos y dicen, bueno, este chico tiene autismo o es un probable autismo. Yo les invitaría a acercarse siempre a los centros especializados que tienen a los profesionales de la salud que estamos certificados y actualizados en esta información para poder realizar un diagnóstico de calidad en donde podamos tener la certeza de que esta persona se encuentra en el espectro autista o se trata de otra condición, porque podemos confundirla incluso con situaciones clínicas y médicas que nos pueden generar una dificultad al momento del tratamiento. Voy a poner un ejemplo que es de los más frecuentes en el diagnóstico. Tenemos un diagnóstico similar a autismo que le llamamos síndrome de Rett. Es un diagnóstico que normalmente se presenta en niñas, que también empieza un desfase en el desarrollo de los primeros años. Son pequeñitas que a veces no tienen un lenguaje verbal consolidado, hacen movimientos repetitivos, como el que estoy haciendo actualmente, y otra conducta que le llamamos el lavado de manos. Entonces constantemente están moviendo sus manos como si las lavaran. Este diagnóstico comúnmente en edades tempranas se confunde con autismo. ¿Por qué?
porque no tienen lenguaje, porque son chicas que se balancean constantemente y hacen conductas repetitivas. Lo complejo de este diagnóstico cuando se confunde con autismo es que las pequeñas que reciben este diagnóstico en un primer momento, pues bueno, son privadas de una atención médica que se necesita. ¿Como cuál es? Pues bueno, el neurólogo pediatra tiene que hacer un electroencefalograma porque este diagnóstico en particular es concurrente con epilepsia. Entonces, si tenemos una pequeña, imagínense 3 añitos, que le dan diagnóstico de autismo, si no tiene el tratamiento farmacológico para su epilepsia, pues ¿qué va a estar pasando? Va a estar perdiendo habilidades muchísimo más rápido que si tuviera un medicamento. De por sí es un diagnóstico que es degenerativo. Entonces, pues bueno, esta pequeña podrá tener un falso positivo autismo y no recibir el tratamiento adecuado. Situación que pues también pasa a la inversa, ¿no? Podemos tener personas con otro tipo de diagnósticos que se presume son autistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las evaluaciones. Yo les invito a que no solo sea de internet, que no solo sean filtros de detección, sino que nos acerquemos a los profesionales que justo tienen el ojo clínico para poder determinar el diagnóstico y que el tratamiento sea el adecuado, ¿vale? Bueno, ya veíamos que justo, pues bueno, al hablar de espectro autista, indudablemente tenemos estadísticas. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud nos dice que 1 de cada 100 presenta trastorno del espectro autista. Sin embargo, también tenemos investigaciones de la CDC en Estados Unidos que nos dicen que 1 de cada 34 puede estar dentro del espectro autista. Entonces son datos que nos indican que cada vez tenemos más personas en el espectro autista. Y no se trata de una pandemia, no hay que asustarnos, no se contagia, no es una enfermedad. Se trata de que hoy por hoy tenemos más información. Hoy por hoy tenemos justo más profesionales que se dedican a esta área y por lo tanto tenemos más diagnósticos de autismo. No es una pandemia, sin embargo tenemos más personas que lo están detectando. Ahora, está sucediendo un fenómeno muy peculiar con el espectro autista y los diagnósticos tardíos. Tenemos cada vez más personas adultas diagnosticadas en el espectro autista. Y esto no quiere decir que el diagnóstico se presente justo en esta etapa del desarrollo. Ojo, el trastorno del espectro autista se detecta en la primera infancia. Tenemos niños desde 1 año y medio o 2 que ya podemos diagnosticar en el espectro autista. Y las conductas se manifestaron en esa edad siempre. Solo que habrá personas en el espectro autista que tienen menos retos, es decir, que tienen lenguaje verbal, sí, tienen algunas peculiaridades, a lo mejor en algún momento fueron hipolálicos, en algún momento presentaron inversión pronominal, pusieron un uso de palabras muy formales para la edad, pero pasaron desapercibidos. Y a veces no hubo una concurrencia en deterioro intelectual, pasaron desapercibidos, ¿no? Pasaron a veces por peculiares. Y entonces sí puede pasar que tengamos adultos que son recientemente diagnosticados y que dentro de la familia de esta persona podamos no solo tener al papá con espectro autista, sino también a los hijos con espectro autista y los nietos con espectro autista. Porque hoy por hoy se está investigando que sí hay un factor genético. Entonces, pues bueno, todos estos casos pasaron desapercibidos. ¿Es posible? Sí, sí es posible que hayan pasado desapercibidos. Sin embargo, el diagnóstico no estará basado en las conductas de la edad adulta. Luego se piensa que a los 35 años, de la nada puedo tener conductas autistas. Ojo, las conductas se presentaron en la primera infancia. Por ello, para el diagnóstico diferencial será muy importante, 1, que nos acerquemos al personal especializado con el ojo clínico para poder identificarlo. Y 2, historias clínicas. Es muy importante entrevistar a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos. Sé que a veces los papás ya están afinados, pero
podemos acercarnos a otras personas de la familia que convivieron con esta persona que sospecha se encuentra dentro del espectro autista y nos puede brindar datos muy valiosos sobre la primera infancia, los cuales serán necesarios para valorar si esta persona que está sospechando de espectro autista realmente presenta el diagnóstico o se trata de otra condición. Hablamos hace un momento de diagnósticos diferenciales. Es importante identificar que hay otras condiciones, otros trastornos mentales que pueden confundirse con el espectro autista en la edad adulta, como puede ser el trastorno límite de la personalidad. Por tanto, insisto, es de vital importancia que nos acerquemos a los centros especializados para obtener valoraciones confiables que nos puedan brindar, uno, además del diagnóstico, que es una etiqueta que nos ayuda a definir el tratamiento, hasta ahí, no nos sirve para identificarnos y ir por la vida diciendo, bueno, tengo un diagnóstico antes de ser persona, la intención es saber cuál es el tratamiento adecuado y pues bueno, partiendo de esto, recibir la intervención que necesita esta persona. Porque pasa algo también muy peculiar en el espectro autista, que tenemos diferentes niveles de apoyo. Cuando conocen a una persona en el espectro autista, puede tener retos muy diferentes a otra persona en el espectro autista, incluso de la misma edad. ¿Por qué? Pues bueno, porque este diagnóstico, hoy por hoy, se llama espectro, y que tenemos diferentes habilidades en los rubros que vamos a ver a continuación. Entonces podemos tener dificultades, como decíamos, en la comunicación y el lenguaje, en la integración sensorial, en la intensidad del proceso de pensamiento, en la socialización, pero cada persona tendrá retos diferentes en estas áreas. Y entonces, me gustaría aclarar también algo sobre el diagnóstico. No es que tengamos una clasificación de severidad de nivel 1, 2 y 3. No es así. El manual de DSM-5 nos marca que vamos a medir el nivel de apoyo que necesita cada persona en cada una de estas áreas. Es decir, podemos tener una persona en espectro autista de 10 años, por ejemplo, que tenga un nivel de apoyo, necesidad de nivel de apoyo y comunicación y lenguaje 1, pero a lo mejor en integración sensorial vamos a tener un nivel 3, es decir, que tiene muchos retos sensoriales. Pero a nivel comunicación puede tener menos retos, ¿no? Entonces, no se trata de severidad, del 1 es el menos severo y el 3 es el más severo, no se trata de esto, sino la intención es medir el nivel de apoyo en cada una de estas áreas. Y ojo, estas áreas pueden cambiar en el flujo del desarrollo. Podemos tener muchos retos en primera infancia y esos retos, la intención es incorporarlos a una intervención terapéutica para que vayan disminuyendo, pero también se pueden presentar retos en otros momentos de la vida, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, por eso es importante que las personas en espectro autista puedan recibir una intervención especializada basada en sus habilidades. No solo es importante diagnosticar y decir, tiene espectro autista, también es muy importante evaluar su desarrollo. ¿Qué áreas se están quedando por debajo de la media? Por ejemplo, la comunicación, para poder empezar a brindar recursos como lo son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los cuales, a pesar de que no tengamos un lenguaje verbal, pues bueno, podemos desarrollar la comunicación, ¿vale? Dentro de las peculiaridades y conductas observables que tenemos en el espectro autista, la comunicación y el lenguaje, por ahí es el pilar y es lo que podemos identificar en un primer momento. Porque las personas en el espectro, cuando tienen 1 año y medio, 2 aproximadamente, llevan un curso de desarrollo típico y de repente algunos dejan de hablar o disminuye su lenguaje. Y lo suplen por una conducta muy peculiar que le llamamos uso instrumental de la persona. Es decir, tomamos a la persona de la mano y la llevamos hacia lo que necesitamos y dejamos la mano en el objeto que necesitamos. Por ejemplo, si yo fuera una niña en el espectro autista y quisiera este micrófono, iría por mi mamá, la llevaría hasta el micrófono y le dejaría su mano sobre este micrófono. Y de esa forma yo le estaría comunicando a mi mamá que quiero este micrófono, pero no lo comparten con otros
indicadores comunicativos como lo puede ser la mirada o los protodeclarativos o protodeclarativos que tienen que ver con el señalar. Solo tomo la mano y lo dejo en el objeto. Es una conducta muy común en el espectro autista. También podemos tener la ecolalia, tanto inmediata como diferida, que tiene que ver con repetir lo mismo que el adulto dice. Por ejemplo, ¿quieres agua? Y el niño responde, ¿quieres agua? ¿Ustedes creen que hay comunicación en ese vaivén de palabras? No, ¿verdad? Repitió lo mismo que yo dije, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Y entonces vemos que hay una dificultad para la comunicación. Es decir, el chico habla, claro que habla. ¿Utilizó bien la frase? Claro que sí. ¿Quieres agua? La repitió. Pero no hay comunicación, porque repite lo mismo que el adulto dice. Y en ese sentido, pues tenemos muchas personas que se frustran, porque imagínate que tienes sed y no puedes, o tu mamá no te pregunta que quieres agua. Entonces no hay momento para repetir ¿quieres agua? Y ¿qué puede venir después de un estrés de sed? Pues una conducta que se manifiesta y todos la llamamos berrinche, aunque no es el nombre correcto, ¿no? Puedo llorar, gritar, patalear, porque tengo sed, pero no tengo las habilidades en este momento comunicativas para decirle a mamá, tengo sed. Y entonces, ¿qué ve mamá? Que lloro, grito, pataleo. Hay mamás que son muy intuitivas, entonces dicen, ah, claro, tiene sed, y ya le da agua a su hijo. Pero hay otros papás que todavía no descifran estas conductas y entonces se frustran, se angustian, dicen, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Le duele algo? Porque solo está presentando las conductas, ¿no? Pero recordemos, todas las conductas son comunicación. Y pues bueno, este tipo de dificultades las podemos ir compensando con justo la intervención terapéutica. Desde Zapopan y Guadalajara, la administración, la señora Mayey de Pablo, se ha enfocado en brindar a las personas la oportunidad de obtener terapias como la de comunicación, en donde a nuestros chicos se les brindan sistemas alternativos, como lo pueden ser pictogramas, como lo pueden ser tablets con programas como TioSnap, en donde las personas puedan por otros medios comunicar sus necesidades, y aunque no tenemos un lenguaje verbal, podemos comunicarle al adulto qué es lo que necesitamos, además del uso instrumental, que ya lo platicábamos, que es tomarle la mano y llevar hacia lo que queremos, ¿vale? También podemos ver en las conductas observables la inversión pronominal, que tiene que ver con hablar en tercera persona. En lugar de decir yo quiero agua, voy a decir quiere agua, o Zen quiere agua, como si Zen fuera otra persona, más bien. Y esta peculiaridad se puede ir mitigando con el curso del desarrollo. Podemos tener chicos que, como decía anteriormente, llevan un curso de lenguaje, de repente dejan de hablar, pero por ahí de los 5, 6 años retoman el uso del lenguaje. Y es un lenguaje muy peculiar. Llamamos que tiene alteraciones en el ritmo, entonación y prosodia. Por ejemplo, hay chicos que plagian la forma en la que hablan los youtubers por de otros países, y entonces llegan a veces como españoles o como a lo mejor argentinos, y tú los escuchas y dices, este niño es extranjero, ¿no? Le gusta mucho un youtuber que es extranjero y por tanto plagia la forma de hablar, y incluso utiliza palabras a veces muy formales, como este suéter está muy mullido, o la nevera, o el caporte, que normalmente no utilizamos. Entonces empezamos a ver un lenguaje muy formal, muy preciso y también muy inflexible, porque esta cuestión de la inflexibilidad del proceso de pensamiento pues también se comunica con esta área del lenguaje, y pues bueno, son muy precisos al hablar de las cosas. Entonces, si tú le dices, dame una botella de agua, las botellas no son de agua, ¿o sí? ¿De qué son? De plástico. A veces cometemos errores muy comunes, y más en México, solemos decir burradas como, dame ese que está ahí. Pues, ¿qué es ese y dónde está, no? Pero bueno, las personas en el espectro autista nos ayudan a ser más precisos y más claros al momento de hablar. Entonces, también tenemos que aprender de ellos, ¿no? Y bueno, también podemos ver los neologismos que se refieren a nombrar las cosas de forma diferente. Yo puedo decirle a mamá, mamá, quiero guachubas. Entonces, bueno, ¿qué es guachubas? No es una palabra que existe, ¿es cierto? Y pues bueno, mamá no sabe de qué se trata, y después se entera que yo le llamo guachubas a la sopa de queso.
pero bueno, hice un cambio de la comunicación de los objetos. Ahora, podemos también en las conductas observables ver la integración sensorial, y creo que son de las conductas que se notan a kilómetros. O sea, no tenemos que ser expertos para poder notarlas, porque son conductas que nos llaman la atención. ¿Como cuáles? Agitar las manos. Las estereotípicas motoras manuales se suelen presentar, que pueden moverse de la forma que sea, las alturas que sean. Incluso hay chicos que les gusta mucho contemplar sus manos. Incluso habrá algunos que tienen ciertos movimientos repetitivos con sus pies. Podemos también tener hipo o hipersensibilidad a los sonidos, a las texturas, a los alimentos, y también se presenta esta peculiaridad de la selectividad en la ingesta de alimentos, que tiene que ver no solo con que el niño no quiera comer verduras, porque luego preguntamos, oye, ¿tu hijo es selectivo con la ingesta de alimentos? Ah, sí, claro que sí. ¿Por qué? No come brócoli. Pues no come brócoli nada más, ¿no? La selectividad en la ingesta tiene que ver más con la selectividad tanto por la forma, por el color, por la textura, por la consistencia, y entonces hay personas que tienden a eliminar de sus dietas estos alimentos. Lo que preocupa a veces mucho a los papás, porque tenemos chicos que comen 5 cosas, y dentro de esas 5 cosas a veces se fijan incluso en la marca, como jugo de cierta marca de la manzanita solo de color manzana amarilla, ¿no? O solo manzana roja. Entonces, también esta peculiaridad se puede presentar en los alimentos. Y una conducta que también podemos observar es la marcha en punta. Sin embargo, es importante mencionar que no todas las personas con espectro autista van a andar de puntitas. En algún momento de su vida pudieron hacerlo y habrá algunas otras que no lo hicieron. Pero son esas conductas que podemos ver, ¿vale? Y pues bueno, además de ello, la inflexión en el proceso de pensamiento, que tiene que ver con la inflexibilidad de los cambios, con hacer rituales, incluso un interés intenso en ciertos temas educativos. Luego tenemos un mito en el espectro autista, en donde habla que todas las personas en el espectro autista son súper inteligentes, ¿no? Y entonces se presume que hay altas capacidades en todas las personas del espectro autista. La realidad es que no. Habrá personas que tengan esa doble excepcionalidad, espectro autista y también coeficiente intelectual más alto de la media, pero también podemos tener personas que el coeficiente intelectual está en la media, y podemos tener personas que están el coeficiente intelectual debajo de la media. Entonces podemos tener este espectro único de habilidades en cada uno de los perfiles. Sin embargo, esto no es una generalidad, o sea, no tienes que tener altas capacidades para tener autismo o viceversa, ¿vale? Para finalizar las conductas observables tendremos la socialización, en donde podemos tener dificultad para iniciar o mantener contactos sociales, así como fallas para interpretar las claves y dificultad en la teoría de la mente. Por ahí la teoría de la mente tiene que ver con pensar por el otro. Y entonces, a veces podemos tener personas en el espectro que parecieran muy crueles con su lenguaje. Por ejemplo, imagínense esta situación, ¿no? Vas a casa de la abuela te hizo el caldito de pollo que a toda la familia le encanta, y yo, persona con autismo, llego, pruebo el pollo y le digo, abuela, el pollo te quedó asqueroso. Entonces, imagínense a la abuelita con el corazón roto diciendo, toda la familia le gusta mi pollo, y este niño, esta niña me dice que está asqueroso mi pollo, ¿no? No hay un filtro para pensar por el otro y decir, bueno, sí, a mi abuelita le quedó mal el pollo, pero si le digo, pues se va a sentir mal. Y entonces es mejor tal vez inventar alguna mentira piadosa, que también solemos hacer mucho eso, ¿no? Decir, ay, no tengo hambre, o soy alérgico al pollo, no sé, que nos pueda sacar de la situación sin decir directamente que el alimento no me gusta y de esa forma, ¿no? Pero bueno, estos filtros a veces nuestras personas no los tienen y suelen pues parecer un poquito pues desde inflexibles hasta insensatas en algunas situaciones, y pues no solo con la familia, también con la pareja, ¿no? De repente he conocido pacientes que dicen, ya no aguanto a mi esposo porque siempre me dice las cosas súper directas y yo necesito que me matice un poco, ¿no? Las necesidades. Y pues bueno, indagando, hay personas que son así, no justo porque quieran herir los sentimientos de la otra persona, sino porque
tienen filtros o todavía no desarrollan esos filtros, ¿vale? Y pues bueno, finalmente el juego. Por ahí tenemos un juego muy repetitivo, muy estereotipado, muy particular de la condición, que puede ir desde clasificar objetos por color, forma, tamaño, y estas clasificaciones pues dependen mucho de cada persona, pueden hacer filas, pueden hacer torres, instruirlas, y la intención del juego pues es meramente unilateral, o sea, el juego de los chicos es para ellos. Hemos visto quienes son papás, han convivido con niños pequeños, en donde la intención del niño es involucrar al adulto en su juego, ¿cierto? Y trabajar en conjunto por crear una historia o un uso de un objeto. Tan simple como llevarte el muñeco y pensar que es un teléfono y compartirlo con el otro. Entonces ya por ahí tenemos la creación de simbolismos. Pero nuestros chicos disfrutan más el juego en solitario, con clasificaciones, no todos, pero bueno, habrá algunos chicos de primera infancia que presenten estas conductas muy acentuadas y pues bueno, esta ausencia del juego simbólico, el darle vida a los objetos. Yo les puedo decir en este momento, vamos a jugar todos y el teléfono que traen en la mano es un avión y podemos hacer movimientos de avión, ¿cierto? Imaginamos que vuela y podemos crear historias entre todos. Pues bueno, nuestros chicos, si les decimos, bueno, vamos a jugar a que el teléfono es un avión, no es un avión, es un teléfono y no lo podemos usar de otra forma más que como teléfono. ¿Pueden aprender este juego? Claro que sí, y habrá chicos que aprenden a emular, es decir, ven cómo juegan otras personas y repiten la forma de juego para poder compensar e integrarse socialmente, ¿no? Pues bueno, estas conductas observables, insisto, pueden manifestarse en diferentes niveles de apoyo en las personas en el espectro autista. No se presentan todas, pero sí necesitamos conductas en cada una de las áreas para poder brindar el diagnóstico diferencial de espectro autista, ¿no? Ahora, regresando un poco a lo que se está haciendo en Jalisco para pues bueno, apoyar a las personas en espectro autista y discapacidad intelectual, tenemos algunos datos estadísticos de la región Alto-Sur, los cuales nos dicen que la población con discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental es del 4.6% en Jalisco. También nos dice que la población con algún problema o condición mental es del 5.3% en el estado. Entonces, la intención de crear los centros no es solo decir, ay, me encanta Tepa porque es un lugar que quiero mucho. La señora Maye justo nos pidió un análisis de los municipios, es decir, ¿dónde está la mayor necesidad para crear estos centros? Porque si bien digo, quisiéramos crear 125 centros de autismo en todos los municipios, pero pues saben que no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces, la prioridad de estos esfuerzos es colocar en los centros que tienen mayor índice de población que necesite de los servicios, pues crearlos, ¿vale? Entonces, esa es la justificación para crear este centro, pues ahora en Tepatitlán de Morelos, donde tenemos una población con discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental de 30% de la región Alto-Sur o 1% del estado de Jalisco. Entonces vemos que la incidencia es muy alta. Esto se traduce en 16.188 personas. Y la población con algún problema o condición mental, tenemos el 34% de la región Alto-Sur, es decir, el 2% de Jalisco, este municipio. Entonces, es importante mencionar que en Tepatitlán de Morelos tenemos, muy poquitas asociaciones civiles que se dedican a la intervención. Y pues bueno, asociaciones civiles tendrán que cobrar por sus servicios. Lo platicábamos al inicio, ¿no? Todas las personas pueden pagar un servicio terapéutico. Las consultas están entre los 300 hasta los 1,000 pesos por hora. ¿Cuántas familias pueden destinar este recurso para brindar tratamiento? Porque además de esto hay otras necesidades, ¿no? Como alimentarse, como traslados, como la escuela, etc., ¿no? Y no siempre son hijos únicos, también tienen hermanos. En ese sentido, pues bueno, todos los centros municipales que se han hecho en esfuerzo con esta administración, se tiene un tabulador en donde la cuota máxima de una consulta es de 150 pesos y de ahí va disminuyendo hasta llegar al exento, porque también reconocemos que hay familias que no pueden pagar pues, por la terapia, ¿no? Entonces, en este sentido, el modelo de atención
del centro de Tepatitlán seguirá basándose en estudios sociofamiliares y con el tabulador que hemos estado manejando desde San Pedro. Decíamos hace un momento, la población objetivo va de personas en el espectro desde los 3 a los 60 años, pensando justo en que, pues bueno, no solo en la infancia, en la adolescencia y en la adultez se presenta la condición, y es de por vida, ¿de acuerdo? Entonces tratamos de ampliar un poquito el rango, a diferencia de Guadalajara, que tenemos hasta 45 años, ahora vamos a tener hasta 60. ¿Y qué servicios vamos a brindar? Diagnóstico, atención terapéutica especializada, estimulación cognitiva, talleres prelaborales, y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque los talleres se van a ajustar a la región. Si bien en Guadalajara, desde la señora Maye, teníamos parcería, piñatas, lavandería, computación, repostería, huertos, pues bueno, tenemos que ajustar también que los trabajos, por ejemplo en Tepatitlán, pueden estar enfocados en otras áreas, ¿no? Entonces, acá lo que haremos es una investigación de campo de cuáles son los oficios que tienen mayor demanda en Tepatitlán, para que esos talleres prelaborales justo sean pues personalizados o climatizados a la región. Bueno, también tenemos la terapia de rehabilitación física y psicomotricidad, así como atención psicológica familiar. Es importante mencionar que la intervención terapéutica no solo puede ser en casa y no solo puede ser en el consultorio. Necesitamos trabajar en conjunto con las familias. Si bien un chico puede asistir a una sesión terapéutica de 1 hora, si quieren todos los días, va a ser maravilloso el trabajo y los avances que vamos a ver en el consultorio. Pero si nosotros como profesionales no nos acercamos a la familia y le mostramos cómo estoy desarrollando, por ejemplo, una habilidad de comunicación en su hijo, pues en el consultorio va a comunicar perfectamente. Pero ¿qué va a pasar en el día a día? Será un chico con los mismos retos. Hay otra peculiaridad en el TEA que tiene que ver con la atención pegajosa y con la generación de los aprendizajes. Es decir, supongamos que este es un espacio terapéutico y soy la terapeuta desde pequeño, él lo aprende conmigo en este espacio. Pero si quiero llevarlo con Elida a otro espacio, a su consultorio, a veces pareciera que el chico no tiene el repertorio que yo ya le enseñé, porque tal vez le damos la instrucción diferente. Puede ser desde ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que buscamos con estos centros desde Guadalajara es involucrar a las familias, que las familias puedan aprender cómo estamos desarrollando estas habilidades en su hijo, para que lo pueda generalizar en los distintos ambientes en donde se desarrolle, desde la escuela, los primos, los abuelos, en cualquier espacio, parques, y que estas habilidades se puedan usar no solo en el consultorio, sino en distintos espacios. Ahora, es importante mencionar que, pues bueno, cuando tenemos familias que acceden a estos servicios y son niños muy pequeños, pues bueno, podemos presentar una condición de duelo en las familias, la cual se debe de atender, se debe de acompañar. Entonces, en este sentido, la intención de que el servicio de psicología familiar se encuentre en los centros es que puedan llevar este acompañamiento desde el diagnóstico y pues también en la intervención, porque, pues bueno, el duelo tiene esta característica de cerrarse y volverse a abrir en las diferentes etapas de desarrollo de la persona, ¿no? Digo, es muy distinto tener a un pequeño en el espectro autista que un adolescente en el espectro autista, que un adulto en el espectro autista, y depende mucho de los niveles de apoyo. Entonces, este duelo puede abrirse en diferentes momentos y, pues bueno, la intención es que exista el profesional de la salud que acompaña a las familias en este ámbito. ¿Cuántos beneficiarios? 440. Si bien es un esfuerzo enorme en un turno matutino, sin embargo, la intención es que más adelante, viendo las necesidades también del municipio, pues se pueda replicar lo que se hizo en Zapopan y Guadalajara, se tengan 2 turnos. Pero por el momento tendríamos un turno matutino con esta cantidad de usuarios que se les brindará el servicio. Estamos buscando que el centro se encuentre muy cerca de lo que tenemos como central camionera, porque mencionábamos que no solo se beneficiarán los habitantes de Tepatitlán, también la intención es que de la región
puedan acercarse porque les quedará más cerca ir a Tepatitlán que venir hasta Guadalajara o para ¿cierto? Entonces, la intención de estos centros es identificar el mejor espacio para que sea accesible, que las personas puedan llegar incluso caminando después de bajarse de la central de autobuses y que esto nos pueda generar un espacio más amigable también con nuestras personas. Ahora, les presento el modelo del centro que se va a estar construyendo en Tepatitlán. Justo estamos en los últimos detalles para definir el espacio. La intención de este centro, les decía, es justo involucrar a las personas en el espectro autista y sus familias y que puedan tener espacios de calidad para poder recibir la atención especializada que necesitan, ¿vale? Bueno, estos espacios, como bien decíamos, no solo serán específicos para la población de Tepatitlán, cualquier persona de la región puede acceder a ellos. No serán gratuitos, pero se basarán en un estudio sociofamiliar y pues la intención es que 440 personas, tanto con discapacidad intelectual y espectro autista, puedan acceder a estos servicios. Bueno, por mi parte sería todo. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy y aperturar esta jornada que, si bien será maravillosa, porque no solo estaremos profesionales de DIF Jalisco, sino que se sumaron de todas las asociaciones civiles, también tenemos personas en el espectro, se va a presentar un libro y lo que queremos es que todos trabajemos en conjunto para hacer difusión pues, de la información más clara, más actualizada sobre espectro autista y que podamos generar esta conciencia no solo en los congresos que tienen costo, sino accesible a cualquier persona. Insisto, tendremos estas conferencias grabadas y podrán acceder a ellas en cualquier momento, porque la intención es crear esta infografía de consulta para todo el año y que no solo se hable de autismo el 2 de abril, sino que todo el tiempo podamos estar brindando información.